Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión te voy a aportar un poquito otro ejemplo de cómo se elabora un marco teórico, estado de la cuestión, estado del arte de un protocolo o proyecto de investigación. Vamos a retomar los ejemplos que retomamos para el título. Conductas disruptivas en adolescentes como consecuencia de la baja autoestima familiar. Acompáñenme. Conductas disruptivas en adolescentes como consecuencia de la baja autoestima familiar. Volvemos a identificar el tema de interés general o primer variable de investigación, conductas disruptivas, población, adolescentes. Conector como consecuencia. Segunda variable que la encontramos en la lectura de los artículos científicos, en las conclusiones o discusión, baja autoestima familiar. Así de claro debes de distinguir en tu propuesta de título. Si no está claro y si son más de dos variables, deberás regresarte hasta acotar cómo estamos presentando este título. La presencia de conductas violentas es un fenómeno que se conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en la actualidad resulta preocupante porque ha ido en aumento tanto en el contexto educativo como en el social. La violencia en las escuelas no conoce origen específico ni factores sociales preponderantes, es decir, se presenta en países desarrollados como en potencias mundiales. Ejemplo claro de lo antes mencionado es Gran Bretaña, que desde 1996 ha sido tema de debate al presentarse el caso de amenaza de huelga de los maestros de una escuela inglesa si no se expulsaba al 10% de su alumnado, considerado como fuera de control e imposible de educar. Por lo que se refiere a Francia, se han adoptado medidas para frenar el aumento de la violencia en las escuelas. Desde el año 2000, el gobierno autorizó que la policía patrullara de manera permanente en los centros educativos conflictivos. Posteriormente, en una entrevista publicada en el diario El País en 2001, el ministro francés Jacques Land afirmaba que la violencia desbordaba las escuelas y ese mismo año se adoptaron medidas para perseguir penalmente a los alumnos que acosen o agredan a sus maestros. Los trabajos realizados para medir la violencia en las escuelas y encontrar sus causas pueden ser útiles, pero cada caso y contexto es particular. El pionero en este tipo de estudios ha sido el investigador noruego Dan Olweus, quien realizó estudios extensivos y cuestionarios que se han aplicado en distintos países, sobre todo de la Unión Europea. Hasta aquí tenemos marco teórico referencial, es decir, las referencias 9 años a la fecha que hay en el mundo acerca de este tema. Ahora comenzamos con las referencias contextuales. México. Sin poner ningún subtítulo, solamente dando coherencia a los párrafos. En México aún carecemos de estudios que aporten las causas y condiciones de este tipo de violencia que suele permanecer indiferente. Los docentes consideran que deben dejarse pasar desapercibidas las faltas de respeto leves. Sin embargo, este tipo de faltas, llamadas disrupciones, son el preámbulo de estrés y conflictos entre los alumnos y los docentes. Podría considerarse el semillero de problemas graves. En México no hay estudios, eso es lo que nos plantea. Para muchos investigadores existen diversos factores causantes de las conductas disruptivas, pero un factor importante es el contexto familiar y cómo se desarrollan las relaciones entre sus miembros. Para Loeber y Farrington, en 2001, afirman que los mayores predictores del establecimiento de violencia responden al tamaño del grupo familiar, habilidades o destrezas parentales e historial antisocial en alguno de los progenitores. Por su parte, Bartol, en 2006, afirma que la mayoría de autores estarían de acuerdo en admitir que la familia sería el entorno social más importante en el desarrollo del menor, vinculando la existencia de un estilo de comportamiento hostil en los progenitores con la expresión en el menor de actitudes egoístas, descuidadas, desconsideradas o desafiantes.
Uno de los aspectos esenciales en el desarrollo de comportamientos antisociales lo establece el correcto funcionamiento, trato y comunicación entre los padres y el menor. Por ejemplo, el abuso sexual en la infancia podría entenderse como el polo opuesto de una correcta y saludable relación entre ambas partes, circunstancias que determinarían un tipo de apego inseguro o evitativo en el menor y una posible sintomatología psiquiátrica en años posteriores, trastorno adaptativo, trastorno de estrés postraumático, etc. Definitivamente puede decirse que el contexto familiar supone un núcleo de vital trascendencia en la expresión de futuras trayectorias delictivas. Por esta razón, los principales esfuerzos deben centrarse en prevenir tales consecuencias mediante el fomento de los factores de protección y su actuación a través de programas de intervención, sin desconocer que otros contextos como el grupo de iguales o la escuela también pueden tener efectos igualmente notorios, pues se observa que puede aparecer la misma pauta de manifestación conductual en más de uno de los citados contextos. Empieza a desglosar quiénes han aportado desde el 2006 alguna, por decirlo así, teoría o perspectiva acerca de las conductas disruptivas. Y terminando con la definición de las variables. Por tal razón, vale la pena acotar los conceptos que se utilizarán en esta investigación. Conductas disruptivas, conglomerado de conductas inapropiadas o enojosas de alumnos que obstaculizan la marcha normal de la clase. Se puede notar en estrategias verbales o en estrategias no verbales. La disrupción dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales. La disrupción causa gran estrés en el profesor o profesora y menos en los alumnos o alumnas. La asimilan como un formato informal y asocial dentro de la clase que rompe la rutina de la vida escolar. Suele ser producida principalmente por alumnos o alumnas que quieren llamar la atención de sus compañeros o compañeras o del profesor o profesora y que tienen problemas de carencia de normas, afecto o rendimiento académico y son muy impulsivos o impulsivas, etc. A veces se puede resumir en la existencia de uno o varias líderes negativos o negativas a los o a las que hay que ganarse con diálogo personal, pactos o dejar en manos de expertos o expertas. Como dijimos, las conductas disruptivas son todas aquellas conductas que se dan en el ambiente áulico, en un proceso de enseñanza-aprendizaje que interfieren en ese proceso. Autoestima familiar. La autoestima se va formando por el camino poco a poco, a través de las experiencias vividas dentro y fuera de la casa. Generalmente la familia es un marco de referencia desde el cual es posible entender la realidad, enfrentarla, experimentarla, porque es desde ese lugar que entendemos nuestro entorno. La familia define nuestra relación con el mundo y nuestra propia vida. Algunas veces puede ser la razón por la cual se escoge la profesión. Los Martínez somos los mejores médicos. Desde mi bisabuelo, mi abuelo, yo y ahora tú también lo serás. Hasta el deporte o entretenimiento que escoge. Los Jiménez somos fanáticos del fútbol. La familia es el punto de partida, un marco de referencia. Pero ¿qué ocurre cuando esta familia nos ha fallado o no nos ha dado lo que necesitamos? Es entonces cuando se vuelve difícil desarrollar una autoestima adecuada, porque se supone que la familia es ese punto focal de apoyo y si no nos lo brinda, esa persona y su autoestima sufren. Dagmar Polasek, especialista en autoestima 2012. Así es como en pocas cuartillas sintetizamos y presentamos un marco teórico. Otro apoyo para que tú redactes tu marco teórico. Y recuerda, el marco teórico nunca se deja de alimentar. Se deja de alimentar cuando se termina el proyecto de investigación. Muchas gracias por tu atención. Espero que esto te sirva de guía y de directriz. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.